días o buenas tardes ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Pues buenas tardes ya, ¿no? Sí. Que el Señor les bendiga. Es un gozo, es un privilegio, ¿verdad? Estar junto a ustedes nuevamente. Damos gracias al Señor por la inversión que Highview ha hecho en nuestras vidas, como Highview a través de muchos años ha invertido en la comunidad hispana aquí, y por eso estamos agradecidos y pedimos que el Señor siga añadiendo a su iglesia aquellos que han de ser salvos aquí y transformados por la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra. Quisiera orar y entonces entraremos en el texto que nos ocupa hoy, el capítulo completo de Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a ver algunas cosas ahí que yo estoy seguro que nos hará a cada uno de nosotros mejores cristianos en la medida que vivimos la vida cristiana. Voy a leer el texto y dice así el capítulo 2 de Primera a los Corintios. Dice: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor. Recuérdanos que esta es tu iglesia que fue comprada con tu sangre preciosa, Señor. Recuerda que tú compraste, Señor, nuestra vida, nuestra nueva vida en la cruz del Calvario,
derramando tu sangre para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Recuérdanos, Señor, que esta palabra que acabamos de leer es de tu inspiración divina, Señor, para la transformación de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver el para qué de la palabra, para aplicarla a nuestra vida de tal manera que tú te glorifiques en todo lo que nosotros hagamos como tu pueblo. Ayúdanos a salir de aquí entendiendo lo que es vivir la vida cristiana, que vivamos cristianamente, Señor, como tú demandas de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona los pecados de tu iglesia, Señor. Perdona los pecados de este predicador, Señor. Vengo ante ti, Señor, reconociendo que nada hay en mí que merezca, Señor, ocupar este lugar para exponer tu palabra. Solamente por tu gracia inmerecida, Señor, nos paramos delante de ti, Señor, delante de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender dónde tú quieres llevarnos, lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Ayúdanos a reconocer la línea espiritual en la cual nosotros nos encontramos y que podamos movernos en una santificación progresiva, ascendiente, Señor, para que un día, Señor, podamos presentarnos ante ti y escuchar aquellas palabras tuyas, Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a gozarnos con lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy, Señor, porque viene de ti, es tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, yo no sé si usted ha pensado alguna vez en el porqué y el para qué de la vida. El porqué y el para qué de la vida, y no solamente el porqué y el para qué de la vida, el porqué y el para qué de la palabra de Dios. Pues todo lo que el apóstol Pablo nos deja en sus enseñanzas, en dos cartas que tenemos. Algunos teólogos dicen que escribió una tercera y una cuarta carta que se perdió, pero en las dos cartas del apóstol Pablo nosotros tenemos, si se quiere, la mayor parte de todo lo que Pablo escribe. Hay más de 600 versículos en esas dos cartas. De hecho, 694 versículos en las dos cartas, en comparación con la carta de Romanos, que es la carta más larga individualmente, pero esa carta se queda corta. Hay 400 y pico de versículos ahí. De manera que estas dos cartas del apóstol Pablo son importantes. Y son importantes para una iglesia como la iglesia a los Corintios. Esta iglesia de Corinto era una iglesia difícil, una iglesia que era como un clavo en el zapato para el apóstol Pablo. Era una iglesia que le dio mucha agua que beber, le dio mucho dolor de cabeza, si se quiere, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se siente cargado por esta iglesia. Pero sin embargo, esas dos cartas nos han servido a través y a lo largo del cristianismo, nos han servido para enseñarnos, para enseñarle a la iglesia a evitar aquellos errores en los cuales había caído la iglesia a los Corintios. El apóstol Pablo siempre escribe con un por qué y un para qué. Yo quiero que usted recuerde eso hoy. El por qué y el para qué. Nosotros en nuestra vida nos comportamos también de esa manera.
Si nosotros llamamos a un plomero, tenemos un porqué. ¿Por qué lo llamamos? Porque se ha dado una situación en nuestro hogar que necesita una reparación. ¿Para qué? Para que funcionen las cosas mejor. Llamamos a un electricista, consultamos a un abogado con un porqué y un para qué, un contador, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un porqué y un para qué. Y yo quiero que usted tenga eso presente porque queremos mirar el texto, mirar el capítulo, este capítulo 2, que está lleno de riqueza, lleno de enseñanza para la iglesia, que nosotros miramos con esa regla. Usted puede decirle, esa es la regla hermenéutica de Carlos Yambés, del por qué y el para qué. El por qué y el para qué. ¿Por qué y para qué? Y miremos el texto de esa manera, ¿por qué y para qué? El apóstol Pablo es un experto en el por qué y el para qué, porque al fin de cuentas, lo que Pablo escribe no es de Pablo, es la revelación del Espíritu Santo dada por Dios para que la plasme y para que la iglesia se comporte cristianamente y debidamente. El apóstol Pablo, si nosotros miramos las cartas del apóstol Pablo y le ponemos esa regla o esa prueba del por qué y el para qué, en Romanos, por ejemplo, ¿cuál sería el porqué de Romanos? El porqué de Romanos, de Pablo, de lo que Pablo escribe por inspiración divina, es para presentar el evangelio de una manera sistemática, de una manera que aclare la justicia de Dios por la fe. Y Pablo lo hace. ¿Y para qué lo hace? Lo hace para afirmar la salvación por gracia y unir a los judíos y a los gentiles en la iglesia y fortalecer la fe de los creyentes en Roma. Primera a los Corintios también tiene un porqué y un para qué. Todo en la Biblia tiene un porqué y un para qué. ¿Para qué Dios nos creó? Según Isaías 43:7, Dios nos creó para su gloria. ¿Y para qué? Según 1 Corintios 10:31, para que ya sea que comáis o bebáis o haced cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Como dice el Señor en Mateo 5:16, que todo lo que nosotros hagamos le apunte a la gloria de Dios. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que conozcan vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Ese es el para qué. El para qué de nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Ese debe ser el para qué de la iglesia de Cristo. Vivir para la gloria de Dios, no para la gloria del yo. Y ahí está el peligro, que a veces nosotros vivimos para la gloria del yo. Primero a los Corintios, Pablo tiene un porqué. Porque hay reportes de división, hay reportes de inmoralidad, hay desorden en la iglesia. ¿Y para qué Pablo escribe? Para corregir esos errores, para exhortar a la santidad, para enseñar sobre el amor y los dones y también sobre la resurrección, que muchos se oponían acerca de la verdad de la resurrección. Hoy también, hoy se oponen. Por eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, allá en 2 Timoteo, Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. La resurrección tiene peso. Algunos han dicho que es el eje central del cristianismo. El para qué, el por qué de 2 Corintios, porque algunos cuestionaban la autoridad apostólica y la integridad del apóstol Pablo.
¿Y para qué? Pablo lo escribe para defender su ministerio y para consolar a la iglesia y llamar a la iglesia a la generosidad. En Gálatas, el por qué. Recuerden que estamos aplicando la regla esta, no del pastor o del profesor John, sino de este humilde misionero que no tiene tanta profundidad teológica como él, pero como yo soy caribeño, entonces yo le puse el por qué y el para qué. Los ingleses, los anglos tienen un nivel más alto que nosotros, pero en Efesios, el porqué de Efesios para fortalecer a una iglesia madura y reafirmar su identidad en Cristo. Y el para qué, para mostrar el plan eterno de Dios y cómo vivir en unidad, en santidad y en amor. Y note que los para qué siempre tienen que ver con el fortalecimiento de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo comprada por su sangre. Hermanos, nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo, que Él nos ha dado al menos un don a cada uno de nosotros, pero ese don es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia de Cristo. Aquí no pueden haber llaneros solitarios que caminen creyendo que son la última Coca-Cola del desierto. Nosotros somos simples siervos del Señor, simple y sencillo siervo del Señor, que Él por su gracia nos ha visitado de una manera especial y nos ha dado salvación y vida eterna. Y así podemos ir por cada una de las cartas. Podemos ver Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, la segunda, Primera Timoteo, y así el apóstol Pablo siempre tiene un porqué y un para qué. Recuérdense del porqué y el para qué. Ahora bien, vamos al texto que nos ocupa hoy. No quiero caer en el error que cometí una vez aquí cuando prediqué un sermón de 1 hora y 21 minutos. El hermano Luis está aquí allá riéndose. Él recuerda ese tiempo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 2. Y vamos a ponerle esa misma prueba del por qué y el para qué. El por qué y el para qué. 1 Corintios 2, del 1 al 2. Dice, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. El apóstol Pablo sabía mucho de teología. El apóstol Pablo había sido instruido por Gamaliel. El apóstol Pablo conocía la teología, pero dice el apóstol Pablo que no se propuso saber nada entre ellos, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Amados hermanos, eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que profundizar y atesorar más en nuestra vida. Conocer más acerca de Cristo, conocer más acerca de cómo vivió Cristo, de cómo se comportó Cristo, conocer más y poder defender la crucifixión y la resurrección de Cristo, la vida de Cristo. Pablo no se gloría en lo que él sabe. Pablo no viene como vienen los oradores griegos, como vienen los sofistas, que eran aquellos que predicaban o daban un discurso por dinero. Ese no es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene con sencillez. El apóstol Pablo viene porque él tiene un para qué.
El para qué es para que el centro de su mensaje sea Jesucristo. Sea Jesucristo y ese crucificado. Y ese debe ser el mensaje de nosotros. Ese debe ser el centro del mensaje de nosotros. No que si fulano dijo, que si mengano dijo, que si sutano, que si el apóstol tal o el profeta más cual. Olvídese de eso. Cristo, Jesucristo. Porque a veces somos muy dados a escuchar el canto de la sirena. El canto de la sirena, aquello que escuchamos que suena bonito, que es un discurso que suena bonito al oído, que dice que usted va a prosperar, que usted no se va a enfermar, que usted va a tener un Ferrari, que esto, que lo proclame, que lo declare, que usted lo va a tener. De eso no se trata la vida cristiana. Pablo no vino anunciando riqueza. Pablo vino anunciando a Jesucristo. El para qué de Pablo era que el mensaje de Jesucristo y este crucificado fuera el fundamento, el cimiento de lo que estos hermanos en Corinto, si quiere, hermanos, a veces yo pienso, ¿serían hermanos de verdad? Habían algunos hermanos, pero habían otros que todavía no eran hermanos. Pablo no anda buscando fama. Pablo no anda buscando fama. La fama es peligrosa, amados hermanos. Un predicador, un ministro, un pastor que ande buscando fama es peligroso. Eso es peligroso. Yo creo que Billy Graham y su grupo decía que el predicador, el ministro, tenía que cuidarse de las 3 Fs: la fama, las finanzas y las faldas. La fama, las finanzas y las faldas. Algunos que comenzaron bien cayeron buscando fama, buscando la fama. Ese no es el propósito, ese no es la vida del ministro. Nosotros tenemos un ejemplo en 2 Crónicas, capítulo 26, del rey Usías. El rey Usías comenzó la carrera muy bien. Pero terminó mal. Yo quisiera que fuéramos ahí, porque note lo que dice en 2 Crónicas, capítulo 26. Dice que, y todo lo que el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías, y él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Jocalías. Déjame hacer una pausa aquí, porque no felicité a las madres. Que el Señor les bendiga su vida. Lili, mi amor, gracias por tu vida. Gracias por la vida de cada una de las madres que están aquí. Que el Señor les bendiga. Este rey Usías tenía una mamá, dice, era hijo de Jecolías, de Jerusalén. Y Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme todo lo que el padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Pero la tortilla se viró, cambió la cosa. En el versículo 16, note lo que dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor y su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Se le ocurrió una idea brillante, una idea que no estaba designada para los reyes, sino para los sacerdotes.
Y cuando Dios en su misericordia dice que le manda dice, entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso en el Señor, sino a los sacerdotes. Y le dijeron: salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor su Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Viene el consejo, se llena de ira. Se llena de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Hermanos, el orgullo es peligroso. El orgullo, que cuidémonos del orgullo. El apóstol Pablo era un hombre sencillo. El apóstol Pablo no estaba tan preocupado por su fama, sino por el bienestar de la iglesia de Cristo. Así debemos ser nosotros. Mire lo que dice en los próximos versículos, allí en 1 Corintios 2, 3 al 5. Estuve entre ustedes con debilidad, no haciéndome el bravucón. En Dominicana, donde nosotros servimos 10 años y medio, dice el matatán, el bravucón, el que se la sabe toda. Yo no vine así, yo vine con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino porque Pablo entendía que él podía caer en tratar de persuadir con sabiduría humana, no con sabiduría de lo alto, porque la sabiduría humana, como nos dice Santiago, es diabólica. Sabiduría de lo alto es la que quiere Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. Míralo ahí. Ese es el centro de este capítulo. Ahí está. ¿Por qué, Pablo? Porque vamos a ponerle la regla del por qué y el para qué. ¿Por qué? ¿Por qué se presentó con debilidad y con temor y con temblor? Porque Pablo no confía en las técnicas de retórica. Pablo muestra una y otra vez su debilidad. Pablo entendió que ahora su nueva vida en Cristo era una vida diferente. La pregunta es si la entendemos nosotros. Si nosotros entendemos nuestra vida en Cristo como una vida sencilla, humilde, dependiente del Señor, de debilidad. Porque cuando nos creemos fuertes, entonces ahí es que podemos caer en el error de pensar que no la sabemos toda. Y aquí ninguno de nosotros se la sabe toda. Todos estamos en un proceso de mejoramiento continuo, en un proceso de santificación progresiva, donde reconocemos que todavía no hemos llegado. Un día en la gloria seremos diferentes, pero aquí, de este lado de la gloria, no hay perfección, ni para usted ni para mí. Entonces lo mejor que hacemos es mantenernos bajiticos, humildes delante del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo escribe eso? Para que la fe de los creyentes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un evangelio respaldado por el poder de Dios. Cuando proclamamos el evangelio, que sea un evangelio que tenga el respaldo del Espíritu Santo, que en fin de cuentas es el que convence de pecado. Ese es. Pero necesitamos nosotros también hacer
de nuestra parte. Vivir, como dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ese Él es Jesucristo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Dando una exhibición del fruto del Espíritu. Mansedumbre. ¿Cuánto de nosotros nos falta la mansedumbre? La paciencia. ¿Cuánto de nosotros somos impacientes? Yo no sé usted, pero yo, mi caso personal, como plantador de iglesia, como misionero, el pastor fue misionero. Yo sé, yo reconozco mi impaciencia. Yo quiero a veces ver resultados rápidos, tipo microondas. Pero Dios me ha enseñado lo que dice el salmista allá en el Salmo 46:10. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Estate tranquilo, Carlos, que tú no vas a convencer a nadie. Aquí el que convence soy yo. Yo soy el todo en este asunto. Así que take it easy. Estate quieto. Estate quieto. Dar evidencia del fruto del Espíritu. Dar evidencia de dominio propio. Dominio propio. Si queremos parecernos más a Cristo, Cristo allá clavado en una cruz, sangrando, ensangrentado, un cuerpo ensangrentado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es dominio propio. Eso es entender que somos diferentes, que debemos ser diferentes como cristianos. A veces nos convertimos en fariseos en nuestra manera de tratar a las personas. Sea el que sea. Dice, sea el que sea, nosotros tenemos el deber de orar y orar hasta por nuestros enemigos. Eso es algo terrible. Usted se pone a pensar en eso. Normalmente nosotros no queremos hacer eso, pero Cristo enseña. Y cuando le pregunto, ¿y cuántas veces yo tengo que perdonar? 7 veces. Dice Cristo, no. 70 veces 7. ¿Ah? Que nosotros seamos cristianos, que podamos dar una exhibición del fruto del Espíritu en nuestra vida. Yo le voy a decir una cosa, ese asunto del dominio propio, yo no sé, pero a los caribeños nos cuesta eso, del dominio propio. Yo recuerdo una vez que habíamos acabado de salir de una iglesia que habíamos comenzado en República Dominicana y veníamos en el auto saliendo de la iglesia. Yo había enseñado acerca del fruto del Espíritu, las virtudes del fruto del Espíritu, y había acentuado mucho el asunto del dominio propio. Y llego a una esquina y allí en República Dominicana, en las esquinas, los muchachos venden cualquier cosa en una esquina. Y el auto llegó a la luz y yo y nuestras niñas, nuestras hijas, adolescentes, preciosas, lindísimas, porque salieron a su mamá, no a su papá. Entonces, lindas ahí. Y entonces, un muchachito, un dominicanito de esos, un tiguerito de la calle, se le acerca y le hace así por la ventana a mis hijas. Y le tira un beso. Y mi madre, yo dije, ay Dios mío, pastor, misionero, dominio propio, todo eso me pasó por la cabeza. Pero yo lo que quería abrir la puerta y cogerlo por el cuello. Pero me acordé de lo que yo había enseñado, Y entonces dije, wow, dominio propio. ¿Y cómo voy a reaccionar? Y yo lo miré así y le tiré un besito a él. Y él reaccionó así como ustedes. Él se rió, yo lo desarmé. ¿Ve? Esto funciona, señores, esto funciona. Entonces, que nosotros podamos vivir ese tipo de vida
ese tipo de vida, porque esta vida cristiana requiere de lo espiritual. Si lo carnal entra en juego, ya usted sabe, a lo mejor me hubieran tomado una foto y yo salgo por el periódico allá, pastor misionero ahorca a un muchacho en una esquina. ¿Se imagina eso? Recuérdense que tiene que haber un porqué y un para qué. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 2, del 6 al 8 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Pablo habla de sabiduría, pero no de sabiduría del mundo, porque los gobernantes de este mundo no entienden la sabiduría de Dios. ¿Y para qué? Para mostrar que el Evangelio revela una sabiduría oculta, eterna, preparada por Dios para nuestra gloria, que antes de la fundación del mundo ya Dios lo tenía en mente usted para que usted fuera su criatura. Imagínese eso, imagínese la belleza de eso, de esa sabiduría que ya Dios antes de la fundación del mundo tenía a este Carlos que quería ahorcar a aquel muchachito, lo tenía en mente. Imagínese, y usted no es tan santico, sabe Dios a quién usted ha querido ahorcar en su vida. No se me haga el santico aquí. 1 Corintios 2, 9, 10 dice: sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque Dios lo preparó. Porque Dios lo preparó, así como Dios preparó la liberación del pueblo judío. Cuando usó a un Moisés, que Moisés decía: pero ¿cómo me va a enviar a mí a sacar al pueblo del faraón? Yo que soy tartamudo, yo que no sé ni hablar. Dios le dijo: ¿sabe qué? Eres tú, porque el que va contigo es más importante que tú. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, que aquel que va con nosotros es mucho más importante que nosotros. Ese es el Dios que es capaz de abrir el mar para que nosotros lo crucemos. Ese es el Dios que toma la vara de Moisés y la convierte en una culebra y después le dice: tómala por la cola. Yo me imagino Moisés, las cosas de Dios son hasta chistosas. ¿Cómo que por la cola? ¿A quién se le ocurre coger una culebra por la cola? Y la coge por la cola y se convierte en vara de nuevo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios grande que nosotros tenemos. Porque amados hermanos, esto tiene una dimensión espiritual. La vida cristiana tiene una dimensión espiritual. Porque el Espíritu es el que nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. El Espíritu es el que mora dentro de nosotros. Dios nos ha dado ese gran privilegio. Usted se imagina el privilegio que usted tiene de que el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ustedes. Wow, hermano, eso es para dar gritos de
y darle gloria a Dios. La vida espiritual, la vida del cristiano tiene una dimensión espiritual. Es por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, del 11 al 13, dice: porque ¿quién de entre los hombres conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Ustedes se imaginan eso? Gratuitamente. Free. Esto no es que usted tiene que pagar, que esto, que purgatorio, que aquello, que lo otro, que sacramento, que olvídese de todo eso. Gratis. ¿A quién no le gusta la cosa gratis aquí? A todos nos gustan los gratis. Y Dios sabía que a nosotros nos gustaban las cosas gratis. Dice: gratuitamente le voy a dar la salvación. Pero hay que arrepentirse de los pecados. Hay que reconocer honestamente que somos unos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y de una manera sobrenatural, milagrosa, Dios nos da una nueva vida en Cristo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. La pregunta es: ¿te has arrepentido? ¿Has creído en Cristo? Si no, hoy es un buen día. Hoy es el día de las madres. Arrepiéntete de tus pecados. Quizás tu mamá es cristiana y ha orado por mucho tiempo para que tú tengas una relación con Cristo. Quizás hoy tú estás aquí porque dices: déjame complacer a la vieja y déjame ir a la iglesia con ella, a ver si se sienta bien. Pero usted no sabía que se iba a encontrar con Cristo. Y Cristo salió a buscarle a usted. Usted vino, pero Él salió a buscarle. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo, para que el Espíritu de Dios comience a morar en usted, a vivir en usted y a darle una nueva vida, una vida diferente. ¿Por qué, Pablo? Porque nadie conoce lo íntimo de Dios excepto el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que al recibir el Espíritu nosotros podamos comprender lo que Dios nos ha concedido y lo expresamos con palabras enseñadas por el Espíritu. Finalmente, hermanos, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hombre natural que no tiene a Dios, sabe lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice que aquellos que no están en Cristo son hijos del diablo. Hijos del diablo. ¿Y qué hacen los hijos del diablo? Diabluras. Pero hay una oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos con Él, de comenzar una nueva vida con Él. Y hermanos, yo quiero que usted piense por un momento en aquellas personas que no conocen del Señor. Porque a veces nosotros nos ponemos demasiado fariseos. Queremos entrarle a bibliazo por la cabeza a la gente.
Y nos ponemos a cuestionar, ¿por qué el mundo está así? Y vemos la televisión que presentan una noticia, ¿y por qué? ¿Y por qué tanto mal en el mundo y tantas cosas en el mundo? Note las palabras de Cristo, no las palabras mías, las palabras de Cristo en Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Hablándole a los discípulos, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Eso pasa hoy en día. Allá donde va el pastor, allá en un viaje misionero, hay misioneros que han pagado con su vida. En el mundo musulmán han pagado con su vida. Y los que los mataron, dice, los expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Pensará que rinde un servicio a Dios. Los musulmanes creen que ellos están sirviendo a su Dios cuando causan algo tan terrible como las 2 torres gemelas. Ellos piensan que están haciendo algo para su Dios. Ahora, si nosotros nos quedamos en el versículo 2, salimos de aquí como unos fariseos, y eso no podemos hacerlo. Tenemos que ir al versículo 3, y dice el versículo 3, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Ahí está el meollo del asunto. Se comportan de la manera que se comportan, viven de la manera que viven, porque no han conocido al Padre ni han conocido a Cristo, y necesitan conocer a Cristo. Y usted tiene el mensaje. Usted tiene el mensaje. Usted conoce el evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó. Eso no es tan difícil. Y eso, con el respaldo del Espíritu Santo, eso es dinamita. Eso es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Finalmente, versículo 15 y 16. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. No es que usted sea un Dios más, no es que usted sea un cristico. No. Usted lo que conoce cómo comportarse cristianamente. Usted debe conocer cómo vivir la vida cristiana. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34, dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió y aún más el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Apliquémosle la regla del por qué y el para qué. Pablo escribió para asegurarle al creyente que su salvación está segura, para destacar la obra redentora de Cristo Jesús, quien justificó a los creyentes a través de su muerte y resurrección. ¿Para qué? Para consolar a los cristianos, recordándoles que, aunque puedan ser acusados, la intercesión de Cristo y la justificación de Dios garantizan su salvación y los protegen de cualquier condena eterna. Ahí es donde Pablo nos quiere. Ahí es donde Pablo quiere a su iglesia. Mirar esta porción de la Escritura, este capítulo, que nos recuerde, y cada vez que usted mire un versículo o una porción de la Escritura, hágase la pregunta: ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué?
y conéctelo siempre a la obra de Cristo, como hace el apóstol Pablo. La obra de Cristo, la obra del Espíritu, para que cada uno de nosotros podamos vivir cristianamente. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya usted ni yo somos lo que éramos. No somos lo que éramos. Cristo le da la bienvenida a su familia si usted se arrepiente y cree en Él como su Señor y Salvador. Que nosotros atesoremos la vida cristiana como iglesia. Que esta iglesia sea una iglesia como la iglesia de Tesalónica. Que ya Pablo dijo, ya yo no tengo nada que decirle a esta gente, porque esta gente son un ejemplo. Que Highview en español, donde quiera que se pare, venga viento y marea, tormenta, lo que venga. Nosotros somos cristianos, redimidos, comprados con sangre. Somos la iglesia de Jesucristo y marchamos hacia adelante. Señor, nos ayude. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la sencillez y a la vez la profundidad del mensaje. Gracias por la enseñanza que hay ahí, Señor. Ayúdanos a atesorarla y a vivir cristianamente, Señor. Recuérdanos el porqué de tu palabra y recuérdanos el para qué, ya sea que comáis o bebáis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.